Padre Celestial, Señor de Gloria, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das ahora de poder entender tu verdad. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, en este momento, para que podamos comprender en toda su totalidad, Señor, el propósito tuyo cuando creaste la iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, el pecado del primer Adán, el desastre del primer Adán, pero también, Señor, comprender la gloria inmensa y maravillosa que recibimos por medio del postrer Adán, Cristo Jesús y su obediencia. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, donde comenzamos. Y decía que el proceso de madurez consta de 3 pasos. El primero es el conocimiento, el segundo es el entendimiento y el tercero, que es también por mucho más importante o igual importante a los otros 2, es la obediencia. Siempre debemos seguir estos 3 pasos. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, siguiendo la verdad, en verso 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Esta palabra crecer significa maduremos. Para eso tenemos que entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces debemos primero tener conocimiento. Eso es lo que ustedes están ahora recibiendo, el conocimiento. Eso es lo que yo ya recibí en cierta manera, pero yo tuve que ir al siguiente paso, pedirle al Señor sabiduría para poder entender esto, porque lo que estamos enseñando, hermanos, lo digo con temor. Claro, se puede volver a enseñar después, ni más faltaba, pero tal vez pase un buen tiempo antes de que se vuelva a enseñar mientras enseñamos otras cosas, volver a enseñar estos conceptos. Por eso mi preocupación, hermanos, es que queden bien claros en su mente, ¿verdad? En su conocimiento, para que lo que ustedes entiendan los lleve, nos motive a actuar. Por eso Santiago dice, sean entonces hacedores de la palabra, no oidores. Entonces la idea no es quedar simplemente en una clase aquí bíblica y a la vez doctrinal. Algunos tal vez no van a entender. Yo les pido en el amor del Señor, si no entienden conceptos que yo les estoy explicando, vengan y yo les explico. Yo trato de ser lo más claro posible, estoy tratando de ser lo más, como dijera la palabra, explicar claro, perfectamente, para que ustedes entiendan esta gran verdad de lo que significa este misterio de Dios revelado. No todo se puede aprender de primera, pero se necesita estudiar, se necesita escarbar, hermano. Yo por eso les animo a que cuando dé las clases, ustedes en sus casas estén estudiando esto a través de las notas que yo les puedo compartir. Entonces, mis amados hermanos, el primer Adán fracasó, quedó sujeto a qué? A esclavitud. Y él empezó a interpretar una realidad que ya estaba contaminada por el pecado, ya era contraria a la palabra y a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué permitió el Señor la caída? ¿Por qué lo permitió? Bueno, Dios es perfecto. Mire, no tenemos un Dios de fracasos. Nosotros muchas veces procrastinamos mucho. Esa palabra significa que arrancamos algo y nunca lo terminamos. Algo nos desvía y terminamos haciendo otra cosa completamente diferente. Eso significa en cierta forma procrastinar, ¿no? Empezamos algo, pero de pronto algo nos llama la atención y nos vamos a hacer algo y lo que teníamos como primer objetivo lo olvidamos. Pues bien, el Señor no es así. El Señor tenía un plan maravilloso con el hombre. Por eso creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le entregó una serie de responsabilidades. Y viendo que el hombre no era bueno que estuviera solo, entonces le dio y le preparó una ayuda idónea. La ayuda idónea no fue formada, ¿no? Fue tomada del mismo Adán y creada de ahí. Entonces, él sí formó al hombre conforme a su imagen. La mujer no fue formada, la mujer fue creada en cierta manera de la misma estructura del hombre. Y de esa misma manera, nosotros ahora ejemplarizamos a esa postrer ayuda idónea llamada iglesia, que debe estar ahora, hermanos, porque es el cambio, ya volvemos al propósito original del Señor. Como el hombre pecó, el postrer Adán restauró todo. El postrer Adán se llama Jesucristo. Y ustedes y nosotros estamos o somos los bendecidos, hermanos, y tenemos el privilegio de ser partícipes de un plan maravilloso del Señor, ¿no? Conformar la iglesia a su imagen y a su gloria. Por eso la iglesia del Señor, no hablo del templo físico, no hablo de la iglesia religiosa, no hablo de la iglesia denominacional, eso no existe. No hablo de la iglesia guiada por hombres o por profetas o por pastores
o por grandes teólogos que no hay que desvalorizarlos, pero la iglesia real, la iglesia verdadera, la original, digámoslo así, es la iglesia que tiene a Cristo como su Señor, como su Rey. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos que como iglesia, de manera corporativa y también de manera individual, Jesucristo no solamente va a ser nuestro Salvador, sino debe ser en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que expresemos como iglesia, el Señor. Si Jesús no es el Señor de nosotros como iglesia o individualmente, ya estamos mal, porque entonces eso significa que el propósito del Señor no va a ser completo en nosotros. ¿Por qué permitió el Señor entonces la caída? Bueno, el Señor ya sabiendo de antemano, recuerden, de pronto en algún momento hablemos de ese concepto, no hoy, pero vamos a hablar de la predeterminación de Dios. Y la predeterminación de Dios tiene que ver con un aspecto de su carácter que es, Él es soberano. Cada vez que hablamos de Dios, hermanos, no podemos y no debemos encontrar o permitir ninguna falla o roce o incongruencia en su carácter. Su santidad no se opone a su justicia no se opone a su amor no se va en contra de su soberanía. Entonces, cada vez que estudiemos algo en la Escritura, debemos entender que no puede contradecirse nada de los atributos de Dios y mucho menos nada del carácter de Dios. Pero ese carácter de Dios se está formando ¿en dónde? En nosotros. Por eso la iglesia debe llegar a ser santa, debe ser justa. Bueno, hay partes de sus atributos que no son comunicables. Obviamente, no podemos decir que la iglesia es omnisciente, pero Dios sí lo es. Sin embargo, tenemos la escritura que nos muestra la verdad. No podemos decir que la iglesia es todopoderosa, Dios es todopoderoso, pero la iglesia actúa a través de su nombre, ¿no? En su nombre hará estas cosas. Porque la iglesia está llamada, hermanos míos, a declarar, a presentar el evangelio en el reino de Dios aquí en la tierra, antes de que el Señor venga. Entonces, vamos a Efesios 1 para adelantar algo. Porque la Biblia no nos da una respuesta directa, pero basándonos en el carácter y el propósito de Dios, podemos deducir lo siguiente basado en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Y eso tiene su cumplimiento, debe mostrarse en la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo. El primero está en Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Que Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo fue que Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo? Dice Efesios capítulo 2, versículo 6 en adelante, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? No solamente la salvación es un don de Dios. Yo también creo que la fe es un don de Dios. ¿Cómo se activa la fe? A través de la palabra. Entonces, por eso el Señor nos va a presentar la palabra. Y a través de la palabra, la fe nuestra empieza a activarse en cierta forma. Él nos da el primer granito de fe y nosotros debemos desarrollarlo. Entonces dice, su bendición y propósito nacen espiritualmente desde el cielo mismo, porque todo lo que comienza de Efesios 1 en adelante tiene su origen, antes de la creación. Entiendan ustedes, hermanos, el propósito de cada uno de ustedes. O sea, para que entiendan la gran bendición que tienen o que tenemos, hablando ya corporativamente, de ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, en una perfecta unidad entre el Hijo, entre el Padre, eso está en 1 Corintios 15 también, entre el Hijo y el Padre y obviamente entre el Espíritu Santo, Él nos bendice ya y posicionalmente, dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué dice lugares celestiales? Porque posicionalmente, si ustedes entienden el término posicional, que está en Efesios 2, dice, y juntamente con Él nos resucitó, posesionalmente nos resucitó, y asimismo posesionalmente nos hizo sentar, posicionalmente nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es como si ya estuviéramos allá, hermano. Por eso nuestro pensamiento, nuestra mente y corazón siempre está dirigido al lugar donde posicionalmente ya estamos. Aunque aquí estemos físicamente en unas sillas que para algunos les genera cansancio en su espalda, de pronto vienen con el cansancio del trabajo. Yo acabé de llegar hace 20 minutos también en una situación con el carro
y llego cansado, pero el Señor nos pone atentos, el Señor nos pone activos, porque espero que nuestro espíritu se abra, nuestro entendimiento ansíe conocer la verdad del Señor. Por eso debemos estar atentos a la palabra del Señor. Y esto tiene que ver, hermanos, con la obra del Señor en nosotros. Muy bien, entonces, su bendición y propósito, según Efesios capítulo 1, versículo 2, comenzó desde los cielos y se está mostrando aquí entre nosotros ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué dice que comenzó en los cielos? Dice verso 4, Él nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo. No voy a entrar en el tema de elección, predestinación y esto, no es el momento, pero en la Escritura nos enseña claramente cómo Dios de antemano, en su toda omnisciencia, en su anticipado conocimiento, sabe lo que va a pasar. Y Él conoce, para Él no existe el tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No está aún nuestro pensamiento y las palabras en nuestra boca, y Él ya las sabe. Eso que indica un todo poder y una omnisciencia que solamente Dios la puede tener. Ni siquiera nadie en la creación, nadie más aparte de la Trinidad de Dios es omnisciente. El hombre no es omnisciente, Satanás no es omnisciente. Así que si ustedes fueron engañados en algún momento diciendo que el Satanás se sabe todas las cosas, él es un buen psicólogo, eso sí, él estudia el comportamiento y conoce nuestras debilidades, pero él no sabe lo que va a pasar en cuestión de momentos, en cuestión de minutos, en el día de mañana. Satanás es tan limitado como nosotros. Solo que él más poderoso porque él se mueve en una dimensión espiritual y si nosotros no nos preparamos también, como dice en Efesios 6:10, podemos fácilmente ser perturbados, engañados, incluso devorados por ese enemigo de nuestras almas llamado Satanás. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y en Efesios 1:5, ¿qué dice? Dice, nos predestinó, o sea, nos anticipadamente Él nos llama para que llegásemos a ser ahora como sus hijos adoptados. Esa es otra doctrina, se llama la doctrina de la adopción, no la vamos a hablar hoy acá porque no es el momento, pero que nos enseña cómo el Señor nos preparó para más adelante ser ahora, lo somos ahora, adoptados como hijos suyos. Y así cumplir en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Llegar a ser, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿cómo nos acercamos al Señor? Por medio de Jesucristo, ¿no? Y eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y lo hizo con gran gusto. Y como resultado la iglesia, hermanos, le alaba con abundante gracia, por esa abundante gracia sobre nosotros. Dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, en quien tenemos redención. ¿Qué redención, hermanos? Si yo preguntara qué redención, ustedes me dirían, redención es no, redención es que usted, por ejemplo, guarda, voy a darles un ejemplo rápido, está alcanzado de plata y va y empeña algo. Y usted a los 2 meses quiere ir y rescatar ese anillo, entonces usted lo redime, paga un precio, ¿cierto? Y rescata su anillo. Más o menos la idea. La redención es pagar el precio. Él pagó un precio. ¿Cuánto valemos nosotros, hermano? ¿Quién puso el precio? ¿Satanás? No. Satanás no puede poner ningún precio. Obviamente, el primera le entregó toda autoridad. Mateo capítulo 3, capítulo 4 en la tentación del Señor. Todo me ha sido entregado, todo me fue dado, dice el enemigo. Pero Satanás no puede en verdad pagar nada. El precio, ¿cuál es el precio? Nosotros ponemos el precio, nada, hermano. Somos miserables, dignos de lástima, hermanos. Antes, si miramos hacia atrás, enemigos irreconciliables de Dios, muertos, absolutamente depravados, hermanos. Pero Dios en su misericordia, Él nos mira a través de la redención que es en Cristo. O sea, el valor lo puso el mismo Señor Jesucristo, que en Filipenses capítulo 1 o 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿conocen ese verso? ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 1, capítulo 2, dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
O sea, ¿qué es lo que dice el apóstol a los filipenses? Sintamos lo mismo que sintió Jesús. ¿Y qué sintió Jesús? El cual siendo en forma de Dios, porque eso tiene que ver con lo que ahora ya somos. Hermanos, no somos dioses. Quiero aclarar lo que me enseñan los mentirosos mormones. No somos dioses. Que vamos a heredar un planeta y vamos a tener reinas para reinar en ese planeta. Las mentiras del diablo y ellos en su ceguera se la creen y al infierno irán con sus creencias. Nosotros no somos dioses, pero sí reflejamos, hermanos, la gloria de Dios. Y en cierta manera, pues siendo ya el postrer Adán y nosotros la postrer Eva, ya usemos el término, a la iglesia, su esposa, entonces vamos precisamente a reflejar la gloria de Dios. Por eso el Señor da un orden que se refleja, se enseña humanamente, ¿no? Dios y la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza, y Cristo está sobre el hombre, por lo tanto la gloria del hombre es Cristo y el hombre está sobre la mujer y da unos principios en 1 Corintios, por tanto la gloria de la mujer es el varón. Es lástima cuando algunas hermanas, yo no digo acá, incluso una vez en el carro me pasó un caso muy parecido, pero no lo menciono para no alargar, de una persona que se subió ahí al vehículo en un servicio y era una pastora. No voy a mencionar, casi caigo en el problema. Era una pastora y ella no, es que yo no dije soy cristiano, ella empezó a hablar por teléfono. Ay, hermanos, mejor me callo por lo que oí. Es increíble cómo algunas personas, en este caso fue la señora, cómo hablaba con un varón que estaba ahí por línea, de qué manera le hablaba, mejor dicho, una forma que no fue la correcta, en una forma que no era humilde, en una forma que no era amorosa, arrogante, soberbia. Fue terrible, fue muy feo escuchar. Y eso que ahí uno deduce que sí estaba en el evangelio o era una pastora del evangelio, entre comillas, pastora, pues por lo que uno escucha. Es tremendo, hermano. De todas maneras, hermanos, el varón, sea cual sea el varón, es la gloria de la mujer. El esposo es la gloria de la mujer. Por eso la esposa debe sujetarse a él en amor, ¿verdad? Con respeto, con obediencia. Como dice Sara, le decía a su esposo Abraham, Señor. Eso significa señorío. Ese es el ejemplo que nos da la Escritura para entender cómo la iglesia debe entonces relacionarse o debemos relacionarnos con el Señor. Entonces, hermano, el pecado necesitaba ser quitado. Ya se había contaminado la creación, ¿no? ¿Qué pasó con la rebelión de Satanás y sus ángeles la primera vez de Ezequiel? ¿Hubo pecado? Claro. ¿Dónde está el juicio? ¿Hubo juicio? Claro. Esos ángeles fueron expulsados de la presencia de Dios y se les advirtió que pronto llegaría para ellos el juicio. Ellos están esperando el juicio. Por eso Satanás sabe que su tiempo está cerca. Por eso en Apocalipsis 6 dice que Satanás hará guerra contra los santos porque él será echado de la presencia. Ya no podrá entrar a la presencia de Dios para presentar acusación contra los hijos de Dios, sino será echado y él llegará a la tierra con ira sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás tiene sus días contados, ¿verdad? Hubo juicio de Dios por la rebelión de los santos. Pero para el hombre él tiene entonces un plan diferente. De todas formas su creación se contamina. Toda transgresión, la transgresión de este primer Adán necesitaba ser limpiada y sujetar toda rebeldía. 1 Corintios capítulo 15 lo menciona. Toda rebeldía y poner toda autoridad, bajo el señorío de Cristo hasta que Cristo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿verdad? Y después Cristo se someterá a Dios siendo Dios en todo. Todo en todo, como dice la misma escritura. Entonces, en su justicia los ángeles caídos, hay unos que están en los abismos, como en el caso del endemoniado, que ellos le rogaron al Señor, no nos mandes al abismo. Hay otros que están en prisiones de oscuridad, que es diferente, y hay otros que están en lugares celestiales aquí, rotando, mirando con hueses aún en cierta libertad, mirando cómo le causan al hombre, le causan a la iglesia, sobre todo a la iglesia del Señor, el tropiezo para caer en el pecado y ser entonces, alejarlos de la comunión con el Señor. Ellos tendrán su parte. Entonces, hermano, la iglesia representa en la unidad del Padre, del Hijo, santidad y obediencia. Eso es lo que debe representar el postrer. Bueno, el primer Adán no tuvo santidad ni obediencia. Obviamente su ayuda idónea tampoco la tuvo, pero el postrer Adán, Cristo y su iglesia van a mostrar o vamos a mostrar santidad y obediencia. En esta nueva relación, entonces la iglesia le obedece, le sirve, le adora y otras cosas más, para mostrar así la relación del Padre con este postrer Adán. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo, hermano? Cristo restauró.
sea, él no cogió pedazos rotos, él hizo nueva la relación, comunión con Dios al pagar nuestra desobediencia en la cruz. Y nos dio ese beneficio a los que formamos la iglesia. También inicia en nosotros un proceso de transformación progresiva, porque aún tenemos una naturaleza que lucha, ¿no? Aún tenemos resabios de esa vieja naturaleza en nosotros. Y Él quiere que poco a poco en una obediencia, perdón, en una rendición continua y diaria, restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del primer Adán. Primera de Corintios 15:49 dice que así como trajimos la imagen terrenal del primer Adán, así también los creyentes traeremos la imagen celestial del segundo Adán. ¿Cuándo la completaremos? El día que el Señor venga o cuando muramos y el Señor resucite. Pero mientras estemos aquí en la carne, vivos en vida, nuestra tarea también es asemejarnos, ¿verdad? Hacer en Cristo, reflejar en nosotros la imagen de Cristo. Y eso se refleja de manera individual y de manera corporativa, hermanos, como iglesia. ¿Cómo estamos nosotros como congregación reflejando la imagen de Cristo? Preguntaría. ¿Cómo estamos nosotros reflejando como individualmente, como miembros de un cuerpo local en Santa María, la imagen de Cristo? Entonces, cuando Adán fue creado, fue declarado santo de manera instantánea, a causa de la misma creación del Señor, donde Él sopló en el aliento de vida. Pero su caída también fue inmediata y la muerte física fue postergada. Por eso empezó a ver en él, se empezó a ver en él y nos vemos en nosotros los efectos del pecado, degradación, enfermedades y finalmente la muerte. Entonces, ya dije al principio, la iglesia, con el postrer Adán, gracias al postrer Adán, su esposa y cuerpo, la iglesia, recibe una santidad ya posicionada. Adán la perdió, Cristo nos la entregó otra vez, ¿no? Nos da otra vez vida eterna. Adán la perdió, Cristo nos la entrega nuevamente, ¿no? Juan capítulo 5, versículo 24. Y también la esperanza que está en Juan capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice Juan 24? El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna y no entra a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto, digo, el siguiente verso también es muy importante. Viene la hora y ahora es cuando los muertos, ¿por qué dijo el Señor la hora es? Porque ellos estaban escuchando palabras de vida. En este momento, ustedes al tener la Biblia en sus manos, pueden oír las palabras de vida y por eso el Señor puede decir, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Seguramente hemos tenido por años una vida muerta, sujeta a tradiciones, legalismos, conceptos cerrados, carnalidad, todo lo que usted quiera poner ahí en esa clase, en ese estatus. Pero si lo miramos a través de la Escritura, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Qué debemos ser ahora? Entonces, pronto este cuerpo de humillación, hermanos, será transformado y será semejante al cuerpo de su gloria. Adán perdió su gloria, pero la iglesia la tiene ahora. La conoció por medio de Cristo. ¿Revelada por dónde? ¿Por qué lado? ¿Cómo se conoce a Cristo? Por medio del evangelio, ¿no? Segunda de Corintios 3:18, segunda de Corintios 4:3-6, Colosenses 3:9. Nuestra tarea, hermanos, es perfección, ¿cierto? Segunda de Corintios 3:18. Eso se llama santificación. La tarea de los que enseñamos es perfeccionar, enseñar para que la iglesia, y uno también debe perfeccionarse, proceso que va a culminar en nuestra glorificación. Apocalipsis capítulo 2 y 3, el Señor le habla, dice, háblale a la iglesia, llama a la iglesia, dice en Apocalipsis, al ángel de la iglesia. ¿Quién es este ángel? Hermanos, este ángel, la escritura dice que posiblemente, o la interpretación da por el contexto porque la palabra ángel significa mensajero. Hay muchos ángeles aquí. Cuando una maestra enseña a un niño en la escuela de instrucción bíblica, es una mensajera del Señor. Cuando cantamos, nosotros estamos siendo mensajeros del Señor. Yo en este momento estoy siendo mensajero del Señor porque me entregó la palabra. Pero también Apocalipsis le habla a aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos o ejercen una autoridad. En este caso a la iglesia, pero también le habla a los padres, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de Apocalipsis a la iglesia, aquellos que están llamados a guiar y cuidar el crecimiento de la iglesia
que son los hermanos ancianos. ¿Qué más le entregó el Señor a Adán? Que Adán perdió. Adán perdió toda autoridad sobre la creación. Todo eso quedó sujeto a esclavitud, a dolor y a muerte. Por eso en Romanos capítulo 8 dice que la creación gime esperando su redención. Entonces, como el eterno Hijo de Dios, Cristo siempre ha tenido autoridad en el cielo y en la tierra. Y este dominio que el primer Adán pudo haber ejercido, si hubiera permanecido en obediencia, fue entregado a Satanás. Pero ahora Cristo, como el segundo Adán, obtuvo una victoria. Por eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la iglesia tiene una autoridad. Por eso el Señor dice, todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay una autoridad que hay que saberla usar. La autoridad es responsabilidad, hermano. Dice en 1 Corintios 15, 24, 25, cuando entregue el reino de Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus. O sea, hay una autoridad que el Señor entrega. Y esa autoridad la tenemos nosotros como iglesia. ¿Cuáles son los atributos del Señor, hermanos, que también debemos tener en cuenta? Dios es soberano, omnisciente. Él sabía que Adán y Eva pecarían, pero Él no los obligó a hacerlo. Por eso Él da libre albedrío, libre voluntad para elegir entre obedecer y desobedecer. Pero Dios da la manera, da los ambientes, el Espíritu actúa, el Espíritu Santo redarguye. Yo sé que el Espíritu Santo a algunos de ustedes les está ya hablando, a otros tal vez no. Pero Dios es santo y justo. Él no va a tolerar el pecado, no va a permitir sin dejarlo sin castigo, ya sea ahora o más tarde. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín y sufrieron las consecuencias de su desobediencia. ¿Cuál fue la primera consecuencia de su desobediencia? El temor. Otra consecuencia de su desobediencia, el dolor, ¿no? Con dolor parirás, con dolor trabajarás, dolor en todo lo que hacemos, ¿no? Dios es amoroso y misericordioso. Dios, el Señor, es glorioso, el sabio. Él tiene un plan por medio de la iglesia. Él quiere mostrar a través de nosotros gracia y enseñar a su creación. ¿Qué otra cosa perdió Adán en estos 5 minuticos que me quedan después de que cayó? No solamente perdió la vida eterna y la comunión directa con el Señor, que ya fue restaurada en la unidad de la iglesia, en la santificación de la iglesia. Perdieron la inocencia y la pureza, pero la iglesia ya tiene ahora esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? En pedir la sabiduría que viene de Dios y no vivir en una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Algo que caracteriza en el corazón es la paz también de la iglesia. Eso está en Hechos, Salmo 133 lo vimos, en Hechos 2:42 también vemos la paz. Ahora la iglesia debe crecer en comunión. La iglesia como cuerpo debe crecer en comunión y paz los unos a los otros. Perdió la autoridad, pero la autoridad ya fue recuperada. Dice Colosenses 2:9-10, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses dicen 2:9-10. La iglesia recibe la plenitud de Dios, ¿no? Mateo 16:18-19, ya lo mencioné. Perdieron el derecho a la eternidad, ya la recuperamos, que el Señor nos las ha entregado. Entonces, hermanos míos, Adán y Eva murieron espiritualmente. Sus cuerpos comenzaron también a experimentar el proceso del envejecimiento, del decaimiento y de la muerte, tanto física como espiritual. Perdieron comunión. La imagen de Dios quedó desfigurada en ellos. Ya no es lo mismo. Pero ahora, el postrer Adán y la postrer Eva, la iglesia, la esposa de Cristo, debe manifestar lo siguiente para terminar: vida espiritual, comunión y la imagen de Cristo. Hermanos, si no estamos logrando esto, hemos fracasado como iglesia. Somos simplemente un grupo de buenas personas que nos reunimos un jueves, un domingo y un sábado para cantar cosas bonitas y espirituales, pero no estamos teniendo ningún efecto en la vida de otros, menos un efecto en la vida nuestra,
si no tenemos una vida espiritual correcta, si no tenemos la comunión correcta y tercero, si no tenemos la imagen de Cristo reflejándose constantemente en nosotros. Vamos a dejar ahí, mis amados hermanos. Espero me estén entendiendo. Yo sé, mire, yo desde acá veo muchas cosas y no lo digo, yo estoy cansado también. Y realmente aquí tengo el cuerpo dolorido, no tuve tiempo de tomarme mi pastillita que me un poquitico como de relax. Pero yo veo que algunos de ustedes también llegaron cansados. Espero, les voy a mandar por el interno las notas para que las estudien. Los vi algunos de ustedes dispersos, pero está bien, hermanos, es comprensible. Espero que la palabra del Señor esté llegando a su corazón por medio de lo que escuchan, que ustedes puedan descansar bien en sus cuerpos y en sus mentes, y cuando les envíe por el interno las notas, puedan en oración leerlas, porque estas notas vienen desde la palabra de Dios, no es porque yo las organicé simplemente para poderlas enseñar de una manera correcta, pero el Señor está basado en la Escritura. Si tienen dudas, por favor, hablen conmigo. Si tienen alguna duda al respecto sobre lo que estamos empezando a ver. Porque de aquí vamos a tener que pasar a 1 Corintios capítulo 15 para ver un paralelismo también. Tenemos que pasar a Romanos capítulo 5 para ver otro paralelismo acá. Y que es importante verlo para entender antes de terminar el tema, y todavía falta mucho tema, hermano. Entonces, 1 Corintios y Romanos capítulo 5, debemos verlo. Ya vimos Efesios, ahora pasaremos el próximo jueves también a ver 1 Corintios, y cuando terminemos Romanos capítulo 5 para entender en su totalidad la iglesia como un cuerpo, porque después de esto viene otro tema, porque la iglesia debe manifestar, por ejemplo, sus dones. Vamos a estudiar los dones. Vamos a estudiar el tema, bueno, ya lo vimos, pero un repaso rápido de la membresía como iglesia. Vamos a estudiar también el aspecto de la ofrenda como iglesia. ¿Qué significa la adoración como iglesia? Todo eso es una parte de un todo que debemos manifestar como un cuerpo. Los dones, el servicio, ¿verdad? La adoración correcta, el servicio correcto, la ofrenda correcta y la santa cena correcta. Yo también vamos a llegar allá y esos son subtemas que vienen de acá. Amados hermanos, vamos a terminar entonces con una palabra de oración para darle gracias al Señor por su amor y bendición.